Buenas tardes, mi nombre es Perla Mesa. Les voy a hablar sobre el sentido del gusto. El gusto es un sentido corporal mediante el cual son percibidos y reconocidos los sabores. Este sentido permite la degustación de los diferentes sabores básicos: dulce, salado, amargo y agrio. La lengua es el órgano principal de este sentido y posee en su superficie partes de las papilas gustativas, que son pequeñas elevaciones repletas de células sensoriales cuyas terminaciones nerviosas reciben los sabores de los alimentos y comunican al cerebro, desencadenando así los impulsos nerviosos que tienen como resultado las sensaciones gustativas. De no cumplirse este proceso, se consideran sensaciones insípidas, como por ejemplo el agua. Receptores gustativos. Los receptores gustativos están distribuidos en distintas áreas de la lengua, aunque también existen zonas extralinguales en las que podemos encontrar sensibilidad gustativa, como la epiglotis, el paladar y paredes de la faringe, entre otras. La unidad funcional del sentido del gusto es un botón gustativo. En el adulto se encuentran en un número aproximado de 5.000, incrustados en el tejido estratificado, ausentes en la zona central del dorso lingual. En el niño son más numerosos y con una distribución más amplia, ocupando el dorso de la lengua, paladar y mucosa yugal. Cada botón está constituido por células de soporte y células gustativas. Las células de soporte forman las paredes de un habitáculo con una abertura circular o poro gustativo. La cavidad está ocupada por varios receptores gustativos, junto con un relleno de células de sostén. A través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. En su estructura ultramicroscópica se aprecian 4 tipos de células. Las tipo 1, que son delgadas y densas, con una función de soporte. Las tipo 2 son claras y finas, con pequeñas vellosidades en su extremo apical, y las tipo 3 similares a las anteriores en forma y densidad, pero con vesículas sinápticas en el área central, unas con contenido de acetilcolina y otras que almacenan catecolaminas. Las células tipo 2 y 3 son las encargadas de la transmisión sensorial, aunque serían las tipo 3 las que realmente establecen sinapsis con las fibras nerviosas. Las células tipo 4 son consideradas como células progenitoras. También se piensa que actúan como interneuronas en la transmisión del impulso sensorial, aunque sus funciones, al igual que las de la célula tipo 1, aún no se conocen bien. Cada célula gustativa está inervada por fibrillas por su extremo basal, provenientes de un plexo nervioso subepitelial. Los principales neurotransmisores de esta unión son la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. En la lengua, los botones gustativos se agrupan formando papilas de distintos tipos: filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. Las papilas calciformes son las de mayor tamaño y las más especializadas. Se localizan en la parte posterior de la lengua, formando la B lingual, en un número variable de 7 a 12. El número de botones gustativos depende de la edad, presentando alrededor de 270 en el recién nacido y descendiendo aproximadamente al centenar en individuos mayores de 75 años. Dichos botones se localizan en las criptas o surcos que forman las papilas, principalmente en su cara interna. Las papilas foliadas se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua, por delante del pilar amigdalino anterior. También varían con la edad, siendo rudimentarias en el adulto, mientras en el recién nacido y en el niño son evidentes. Las papilas fungiformes se distribuyen fundamentalmente en la punta y los bordes laterales de la lengua. Constan de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la cima de dichas papilas. Las papilas filiformes son formaciones crónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso
de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos. Sensaciones principales del gusto. Los receptores gustativos que reciben el estímulo se han agrupado en 4 categorías, denominadas sensaciones primarias del gusto, que son el agrio, salado, dulce y amargo. Aunque recientemente se ha añadido otra denominada umami, que se utilizaría para receptores como el glutamato. Estas categorías engloban a la cantidad de sabores distintos que se pueden percibir, aunque el olfato juega un papel decisivo en la interpretación final de los mismos. El sabor salado se debe a sales ionizadas, el agrio está producido por ácidos, el dulce por compuestos orgánicos como azúcares, glicoles o alcoholes, entre otros, y el amargo por diferentes sustancias orgánicas. Preferencia gustativa. Se trata de la elección de ciertos alimentos para controlar el tipo de dieta ingerida. Estas preferencias cambian con frecuencia en función a las necesidades del organismo respecto a determinadas sustancias. La experiencia previa de sabores agradables o desagradables va a desempeñar un papel importante en la determinación de la preferencia gustativa. Por ejemplo, si se sufre una indigestión tras la ingesta de un determinado alimento, puede dar lugar a una preferencia gustativa negativa o aversión hacia dicho alimento. Por otro lado, el sabor amargo hace rechazar la comida. ¿Cómo se perciben los sabores? Percibimos los distintos sabores a través del contacto de sustancias químicas solubles con la lengua. También el paladar interviene en ello, así como el epitelio de la faringe y la epiglotis. Las moléculas del alimento se disuelven en la saliva para poder penetrar en la papila y entrar en contacto con los receptores que están unidos al cerebro. El cerebro interpreta las señales de los receptores, lo que permite sentir los sabores. Órganos que componen el sentido del gusto. La boca es un orificio a través del cual se ingiere el alimento. Está formada por 2 cavidades, la cavidad bucal entre los labios y mejillas y el frontal de los dientes y la cavidad oral entre la parte interior de los dientes y la faringe. La boca se encuentra rodeada por unos pliegues de la piel llamadas labios. Dentro de estas se encuentran los dientes, cuya función es cortar, trozar y triturar los alimentos. En ella también encontramos la lengua con gran cantidad de papilas gustativas. En la cavidad bucal desembocan las glándulas salivales, que secretan la saliva, que actúa como lubricante, destruyendo las bacterias ingeridas en los alimentos y comenzando la digestión química de los glúcidos mediante una enzima llamada amilasa. Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Denis Cabrera y hoy hablaremos sobre el sentido del olfato. Es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Se ha definido el olfato como un sentido químico en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que a través del aire inspirado entran en contacto con el epitelio olfatorio situado en la nariz. El olfato tiene importantes funciones en los seres vivos, entre ellas evaluar el estado, el tipo y la calidad nutritiva de los alimentos, detectar peligros medioambientales como el humo o el nivel de humedad, reconocer un territorio demarcado odoríficamente y relacionar el olor con el recuerdo de lo que representa. Se ha calculado que el ser humano puede detectar más de 10.000 olores diferentes, aunque esta cifra está sujeta a discusión y para algunos especialistas el valor real sería muy superior. En la siguiente imagen vamos a ver de lo que está compuesto el sentido del olfato, y son el sistema olfatorio humano. Posee un bulbo olfatorio, células mitrales, un hueso, epitelio nasal, glomérulo olfatorio y por último receptores neuronales olfatorios.
Las sustancias odorantes son compuestos químicos volátiles transportados por el aire. Los objetos olorosos liberan a la atmósfera moléculas que perciben al inspirar. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa, donde son detectadas por receptores situados en las células olfativas sensoriales. Los 20 o 30 millones de células olfativas humanas contienen en su extremo anterior alrededor de 20 pequeños filamentos sensoriales, conocidos como cilios. El moco nasal acuoso transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras. En los cilios, las moléculas ambientales causantes del olor se unen a receptores específicos que transforman las señales químicas de las moléculas odoríferas en respuestas eléctricas. Las prolongaciones nerviosas de las células olfatorias atraviesan el cráneo mediante micro orificios ubicados en la lámina cribosa del etmoides y alcanzan el bulbo olfatorio. Situado en la región anterior del cerebro, estas prolongaciones nerviosas finalizan en los glomérulus olfatorios, pequeñas terminaciones de células olfativas de forma esférica donde procesan las señales aromáticas, que luego son conducidas por células receptoras especiales. La información llega al sistema límbico y al hipotálamo, regiones cerebrales filogenéticamente muy antiguas, que son fundamentales en el procesamiento de la memoria y la información emocional. A través de otras conexiones, la información olorosa alcanza la corteza cerebral en las regiones temporal y frontal, con lo que se vuelve consciente. El esqueleto de soporte de la nariz se compone de hueso y cartílago hialino. La superficie inferior de la nariz está atravesada por dos aberturas, las narinas u orificios nasales. La porción ósea consta de los huesos nasales, las apófisis frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y las porciones óseas del tabique nasal. La parte cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, entre ellos los cartílagos alares, en forma de U, son libres y móviles. Dilatan o contraen las narinas cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz. El tabique nasal divide la nariz en dos cavidades nasales. Posee una parte ósea y otra cartilaginosa, blanda y móvil. Consta de la lámina perpendicular del hueso etmoides, que forma la parte superior, y el hueso vomer, que forma la porción posterior-inferior. El término cavidad nasal se refiere a su totalidad, sumando la mitad derecha e izquierda que están separadas por el tabique nasal. El área olfatoria o pituitaria amarilla corresponde a la mucosa de la porción superior de la cavidad nasal y contiene el órgano periférico del olfato. La acción de olfatear transporta el aire a esa zona. El área respiratoria, también llamada pituitaria roja, corresponde a la mucosa situada en la porción inferior de la cavidad nasal. No tiene función olfatoria, pues su finalidad es calentar, humedecer y filtrar el aire antes de que pase al resto de la vía aérea superior y pulmones. Los dos nervios olfatorios se originan en las células del epitelio olfatorio y se dirigen al bulbo olfatorio del cerebro en un corto trayecto. Los senos paranasales son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal. En los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar están llenos de aire. Se distinguen los senos frontales, senos maxilares, senos esfenoidales y seno etmoidal. Los receptores olfatorios se encuentran en las fosas nasales. La mucosa que recubre el interior de las fosas nasales se llama pituitaria y se divide en dos regiones diferentes. La inferior, que divide el nombre de pituitaria roja, está muy vascularizada, por lo que adopta un tono rojizo característico. No tiene función olfatoria, sino que cumple el cometido de calentar el aire y penetra por la nariz y limpiarlo de las pequeñas impurezas y partículas extrañas. La parte superior de la mucosa que recubre la nariz se llama pituitaria amarilla. Es la región responsable del sentido del olfato y cuenta con las células especializadas que contienen receptores olfatorios. Esta región
es por lo tanto la única responsable del sentido del olfato. Para estimular los receptores olfatorios es necesario que las sustancias sean volátiles, es decir, han de desprender vapores que puedan penetrar en las fosas nasales y que sean solubles en agua para que se disuelvan con la mucosidad y lleguen a las células olfatorias. Estas transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio y de este a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde se aprecia e interpreta la sensación de olor. Se han realizado numerosos intentos para calificar los diferentes olores que el ser humano es capaz de detectar. En una de las más recientes se establecen 10 categorías básicas: fragante, floral, lenoso, resinoso, frutal no cítrico, químico, mentolado refrescante, dulce, quemado o ahumado, cítrico, podrido y acre racimo. No obstante, probablemente ninguna de las clasificaciones realizadas sea satisfactoria, dado que en realidad los aromas que percibimos son de una mezcla de diferentes olores primarios, cada uno de los cuales corresponde a una sustancia química diferente, con una fórmula concreta. El número de olores primarios es altísimo y está determinado por la existencia de receptores celulares específicos para cada uno de ellos. Una vez que los odorantes presentes en el aire inspirado contactan con los receptores olfatorios de la mucosa nasal, se descenderá en cadena una señal nerviosa que parte de las neuronas del epitelio nasal y se transmite a través de axones que salen de dichas células neurales. Estos axones forman grupos y atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides, situada en el techo de la nariz, hasta alcanzar el bulbo olfatorio. En esta región del cerebro se forma una estructura sináptica llamada glómulo olfatorio que permite tanto la integración como la concentración y amplificación de la señal olfatoria. Posteriormente, la señal nerviosa circulando a través del tracto olfatorio se dirige a la corteza cerebral, principalmente a la corteza piriforme del lóbulo temporal, próxima al quiasma óptico, y desde allí llega al sistema límbico e hipocampo, donde se establece la memoria olfativa y los recuerdos agradables y desagradables que se asocian a determinados olores. Otras áreas importantes del cerebro relacionadas con el sentido del olfato se localizan en el tálamo y la corteza frontal. Para tener en cuenta, estas son algunas enfermedades olfativas más comunes. Anosmia es la pérdida del olfato, en ocasiones es congénita, presente desde el momento de nacimiento y puede deberse a un trastorno de origen genético. Hiposmia es la reducción de la capacidad de detectar los olores, puede deberse simplemente a la edad avanzada, que provoca pérdida fisiológica en la capacidad de detectar sustancias odoríferas, pero gran parte de los casos se debe a infecciones repetitivas de las vías aéreas superiores tanto de la nariz como de los senos paranasales que dañan a la mucosa. En ocasiones está causada por la existencia de pólipos nasales o es debida a traumatismos craneales. Hiperosmia, aumento de la capacidad de detectar olores. Parosmia, percepción distorsionada de un olor presente en el ambiente. Y por último, fatiga olfativa. Es un proceso normal y no de una enfermedad. Consiste en el que la presencia de un fuerte olor, la sensación se atenúa si se prolonga la exposición en el tiempo. En realidad, se trata de un proceso fisiológico de adaptación sensorial, en el que el sistema nervioso altera el umbral de sensibilidad a determinados estímulos odoríferos. Y bueno, esto es todo por hoy.